Bueno, la cirugía de columna comprende básicamente los procedimientos, obviamente quirúrgicos, que intervienen en la mejora de lo que se conoce como la columna vertebral. La columna vertebral, pues, es básicamente el sostén que tiene tu cuerpo a partir, pues, de la cadera hasta digamos, la última vértebra, que es la que sostiene tu cráneo. Entonces, la cirugía de columna básicamente lo que hace es intervenir los elementos nerviosos que pasan por adentro de la columna, que se llama médula y raíces nerviosas. Y como es un elemento óseo que tiene muchas articulaciones, también tiende a tener problemas de movimiento y estabilidad, para lo cual, bueno, hay una serie de técnicas de descompresión y de fijación que le permiten a la persona, pues, liberarse de la mayor parte de los problemas que presenta la columna. Eh, la buena noticia es que los neurocirujanos estamos entrenados a hacer neurocirugía de columna en macro. En macro quiere decir que a simple vista, pero también tenemos la capacidad de hacer cirugía de columna con mi microscopio. Entonces, el avance que se tiene para poder ser sumamente delicado en las operaciones, te lo da precisamente el entrenamiento precisamente las técnicas avanzadas, entre ellas la visualización con un microscopio, pues, que vale alrededor de un par de millones de dólares, te da una ventaja enorme en lo que es la seguridad. Y perdón que me haya extendido, pero para mí es un tema fabulosamente, pues, extenso y además agradable, ¿no? Bueno, el motivo más frecuente por lo cual se realiza una cirugía de columna es que uno de los elementos de la articulación entre una vértebra y otra se haya, pues, lastimado. El caso clásico es que la hernia de disco se haya presentado en el paciente, y usualmente las hernias de disco tienen la mala costumbre de comprimir las raíces nerviosas que pasan precisamente por esa zona. Entonces se genera un dolor muy importante. No solamente ahí, ese dolor se puede ir a los brazos, a las piernas, y no es tan solo la cuestión del dolor, sino que además vas perdiendo fuerza en la movilidad muscular y fuerza y tono que te permitiría, pues, llevar una vida funcional normal. Entonces, eso es, pues, clásicamente lo que tienes que resolver. Hay muchísimas otras cosas, pero yo diría que un gran porcentaje es descompresión de algo que está sufriendo, y sobre todo que a veces tienes que reparar alguna vértebra, evitar que la columna se desbalance o pierde estabilidad, y tienes que poner a veces fijaciones. Pero cada caso es independiente, muy complejo, por supuesto, pero son cirugías realmente que bien hechas. Hace muchos años que ya pasó esa etapa de que el que se opera de la columna no le va bien. Yo creo que eso estamos hablando de hace 50 años. Bueno, mira, lo primero es que nadie debería realizarse una cirugía de columna si no hay una indicación precisa para ella. Al mismo tiempo, nadie debería dejar de hacerse una cirugía de columna si realmente la necesita. Muchos de los padecimientos de columna se pueden resolver sin cirugía, y de eso se trata. Cuando vas a ver al neurocirujano, lo primero que va a hacer el neurocirujano es tratar de resolvértelo sin cirugía. Eh, si tuvieras que llegar a una cirugía, básicamente de lo que se trata es reparar, resolver el problema de la manera más
mínimamente invasiva posible. ¿Por qué? Porque estás hablando de una estructura que es compleja, la articulación entre múltiples vértebras que pues llevan el peso de tu cuerpo todo el día, en todo momento, y que además por dentro de esas estructuras pasa pues la comunicación que hay entre el cerebro y el resto de tu cuerpo a través de la médula y las raíces que de ella emanan. Entonces, se convierte pues en una situación muy, llamémosle así, delicada, pero al mismo tiempo es tan delicada como importante, y por eso mi frase al principio: si sabiendo la importancia que tiene la comunicación entre tu cerebro y el resto de tu cuerpo, teniéndote que operar para salvar alguna estructura, no lo haces, obviamente, pues estás cometiendo pues un error en contra de tu salud. Y pues yo creo que sería raro, francamente, que un neurocirujano te dijera que te tienes que operar sin tener en realidad una indicación científica y precisa para eso. Por eso mi consejo es que se entienda muy bien lo que está proponiendo el neurocirujano, y en particular, pues que sea capaz esa persona, ese profesionista al que tú te acercas, de realmente transmitirte lo que quiere hacer. Aquí se acabaron los tiempos de que yo soy el doctor y bueno, tú me prestas tu cuerpo y yo ya sabré qué hago. Creo que eso ya no debería ser en ninguna, digamos, escenario médico quirúrgico del país. Mira, los cuidados preoperatorios obviamente dependen de qué le está pasando al paciente, del diagnóstico que tenga. Usualmente el paciente de columna clásico es un deportista que se accidentó, o un señor de más de 50 años, señora de más de 50 años, que por el mismo uso a lo largo de su vida de la columna, se le lastimó alguna articulación, y si me apresuras, pues básicamente esa articulación está comprimiendo una raíz. Entonces, pues lo que haces es primero, como cuidados preoperatorios, primero saber si se debe operar o no. Yo creo que es lo más importante. Si se tuviera que operar, yo creo que hay que hacer una buena preparación, una buena planeación de la cirugía como parte de lo que le puedes brindar al paciente. Y por supuesto, en la medida de lo posible, que no esté sufriendo pues del momento en que se diagnostica al momento en que le estás quitando básicamente por medios quirúrgicos el problema, ¿no? O sea, le vamos a dar pues, medicamentos para el dolor, aunque hay médicos, bueno, a veces los pacientes creen que es la curación, se les quita el dolor, ya nos quieren operar, y a los 3, 4 meses, pues a veces me ha tocado ver que regresan, pero ya regresan en una situación de mucho deterioro pues de las piernas o de los brazos, porque habiendo podido, pues tenido un buen preoperatorio, cuidado, etcétera, hay gente que le da mucho miedo el operarse. Eh, lo digo de broma, pero apenas se les quita el dolor, se van, como si yo o cualquier otro compañero neurocirujano fuéramos los culpables, como si quisiéramos operarlos porque sí, y a los 2, 3 meses, pues regresan ya con pues que la mano caída, el pie caído, cosa que, qué lástima. Eh, Creo que hace falta un poquito más de conciencia en lo seria que es la cirugía de columna, pero tanto hacerla como no hacerla, ¿no? Ahí sí es importante que se perciban las dos cosas.
Mira, yo sí soy de la idea de que haciendo una buena cirugía de columna, al paciente le va muy bien en el postoperatorio. Típicamente mis pacientes, el día de la cirugía los dejo descansar. En la mañana siguiente los pongo a caminar en pues, su habitación. Inclusive les pido que deambulen a lo largo del pasillo del hospital. Muchos de ellos se van pues a casa a seguir caminando al día siguiente. Si fue algo un poquito más complejo, pues les dejamos otra noche en el hospital para que se vayan tempranito y sigan en casa. Se les pide que estén caminando alrededor de una media hora diaria. Eh, Usualmente no es necesario pues llenarlos de medicamentos, se van con antibiótico porque como cualquier cirugía requiere una profilaxis. Les pido que vayan al consultorio a retiro de puntos o grapas, según lo que hayamos utilizado, a unos cuantos días, eso puede variar. Les va muy bien, se van muy contentos. Después de que los reviso, veo que la fuerza ya esté regresando y los mando a fisioterapia, en donde, bueno, esa fuerza que se perdió o ese dolor que estuvo incapacitando a la persona, va inclusive, la fuerza regresa si uno hace una buena descompresión, en la mayoría de las veces. Y la fisioterapia ayuda también a aprender a la persona cómo cuidar la columna. Hay una cosa que se llama higiene de columna, que también después de la cirugía hacemos. Y hay personas que tienen demasiados problemas en la columna. Entonces también, si es que no lo investigamos en su momento por la gravedad o por la urgencia de resolver el caso de una manera quirúrgica, es el momento en el que se hacen estudios genéticos, se hacen estudios morfológicos de la columna para ver si el paciente no está pues realmente teniendo una columna que debería pues tener cuidados adicionales, y con eso, bueno, pues te evitas que se te desgaste la columna más rápido de lo que normalmente ocurre. Como te digo, el postoperatorio les va muy bien. Eh, es raro que yo tenga que hacer una resonancia, una tomografía. Hay médicos que pues apenas acaban de operar, ya los mandaron a tomografía o a resonancia por si acaso, porque están con el miedo de que el paciente no salga bien y se están cubriendo de que, bueno, pues yo sí lo dejé bien, pero eh, ¿qué tal si el paciente hace algo mal y luego me echan la culpa? O sea, es ese miedo a no haber hecho las cosas a la perfección. Yo, al contrario, no necesito estarme cubriendo las espaldas.